Ok, jóvenes, bueno, vamos a continuar con lo que es distribución de probabilidad condicional. En el primer parcial vimos lo que era probabilidad condicional y vimos que lo denotábamos con una diagonal. ¿Cómo lo diríamos esto? La probabilidad de que suceda un evento Y, dado que sabemos por hecho que sucedió un evento X. Así es como lo leíamos con la diagonal. Al ver nosotros la diagonal, estamos hablando de una probabilidad condicional. O sea, estoy buscando una probabilidad Y, dado que ya sé que sucedió un evento X. Eso es lo que denotábamos con la condicional. Bueno, ahora con las variables de tipo continuas y discretas, también las vamos a ver. Esta es una fórmula, no sé si se acuerdan que veíamos probabilidad de que suceda A, dado que ya sé que sucedió B, y que decíamos que la fórmula de esta condicional era la probabilidad de A intersección con el evento B, sobre todo mi evento B. ¿Por qué sobre todo mi evento B? Porque ya sé que sucedió ese evento B. ¿Qué va a pasar acá en la condicional? Bueno, cuando me estén pidiendo la probabilidad de que suceda un evento Y, dado que ya sucedió un evento X, es igual a ¿qué? Bueno, es igual a la función de masa o función de densidad de X, Y sobre, este es el tema que vimos anteriormente, les puse un video de esto. Esto hablábamos de que era la distribución marginal con respecto a X. O sea, ¿por qué G de X? ¿Por qué entre G de X? Porque me está diciendo que ya se da por hecho que sucedió un evento X. Entonces, por lo tanto, tengo que dividirlo entre todo mi marginal o entre todo mi probabilidad en X. Por eso es muy importante el tema anterior. ¿Y qué pasa si me preguntan al revés? Si me están preguntando ahora la probabilidad de que suceda un evento X, dado que yo ya sé que sucedió un evento Y, pues va a ser lo mismo. La probabilidad de X, Y, en su caso si es discreta, sería en la intersección de su punto X con Y, o si es continua, toda su función de densidad sobre la marginal con respecto a Y. O sea, si está sucediendo o si ya sucedió un evento Y, entonces va a ser entre toda la marginal en Y. Eso sería por parte de discreto y continuo. Ahorita vamos a ver un ejemplo de ambos. Y bueno, ahora, si me están preguntando o si se desea encontrar la probabilidad de que la variable aleatoria discreta X, en este caso, caiga entre A y B, cuando se sabe que la probabilidad discreta en Y, vamos a tener que evaluar de esta manera. Sumatoria de todas las X, la función condicional de X dado que sucedió Y. Al igual que en la continua, nada más que ahí sabemos que es con integración. Si vamos a encontrar la probabilidad de que X haya sucedido entre A y B, dado que ya sé que sucedió Y en un punto determinado, pues vamos a tener que integrar con respecto a X, con respecto a estos puntos, evaluar de A a B mi función de probabilidad condicionada con respecto a X cuando Y va a ser igual a determinado punto. Ahorita vamos a ver ejemplo de esto para que quede más claro. Primeramente, vamos a ver del problema de los bolígrafos que ya hicimos anteriormente. Eso ya lo tienen ustedes, que nos pedía el problema encontrar la probabilidad conjunta de este evento. O sea, tengo disponibles 3 bolígrafos azules, 2 rojos y 3 verdes, de los cuales vamos a tomar 2 al azar. Y me decía ahí el problema que X se refería a la variable, X eran mis bolígrafos azules y Y eran mis bolígrafos rojos. Mi variable X azul, Y rojos. Entonces aquí sacábamos ya la distribución de probabilidad conjunta, que es la que a continuación aquí se muestra. Eso ya lo tenemos ahí en el cuaderno. Bueno, en este caso vamos a tomar este ejemplo para realizar inciso A. Me pide encontrar, aquí se fijan, es una probabilidad condicionada. ¿Por qué? Porque tengo la diagonal. Me pide encontrar la probabilidad de que
escojas 0 bolígrafos azules, porque recuerden que X es la variable de los bolígrafos azules. De que agarre 0 bolígrafos azules, dado que se sabe o ya está dado por hecho que agarré uno en color rojo. O sea, están preguntándome una probabilidad condicional. Entonces, según mi fórmula de condicional, que son las dos que están arriba, voy a enunciarla de esta manera. Voy a encontrar la probabilidad de X, o sea, sería esta, dado que ya conozco a Y. ¿Qué quiere decir? Bueno, según acá me dice que voy a cruzar el punto X con la coordenada en Y. Es decir, acá en mi distribución de probabilidad conjunta voy a cruzar la probabilidad de que agarre 0 azules, en este caso, y una roja. Es decir, este punto de aquí, 0, una roja. O sea, sería la probabilidad que tengo en 3/14. ¿Sobre qué me marca? ¿Qué fue lo que ya pasó? Bueno, yo ya sé que agarré un bolígrafo de color rojo. Entonces voy a dividirlo entre toda la marginal en Y. ¿Cuál es mi marginal en Y cuando vale 1? Pues es esta sumatoria. Cuando Y vale 1, ¿cuál es mi marginal? Que serían 6/14, que es lo mismo que 3/7. Y dividimos esos valores con ley de la tortilla y nos daría 1/2. O sea, la probabilidad, ¿cómo lo interpretamos? La probabilidad de que agarremos o tomemos un bolígrafo azul, dado que agarramos uno rojo, sería del 50% de ocurrencia. ¿Estamos de acuerdo? Ese sería el inciso A. Un segundo inciso. Vamos a encontrar la probabilidad de que ahora tomemos uno rojo, porque estamos hablando de Y, dado que ya tomamos uno azul, dado que ya se sabe que tomamos azul. ¿Qué va a pasar? Pues se va a cambiar ahora la fórmula de distribución probabilidad condicional. Ahora me están pidiendo la probabilidad de que mi Y sea 1, dado que ya sé que X, o en este caso los bolígrafos azules, tomé 1. Me va a quedar Y dado que sucedió X. ¿Qué va a pasar? Voy a cruzar X, Y. Cuando X vale 1 y Y vale 1, ¿qué valor me arrojaría aquí? La probabilidad de que agarre uno azul y uno rojo es de 3/14. ¿Sobre quién? Ahora, sobre la marginal en X. O sea, ¿cuál es la marginal en X? Toda la sumatoria que generaría esta parte de aquí, cuando X sea 1. Y esto nos da 15/28. Sería la marginal en X. Si ustedes dividen eso, nos va a dar 2/5. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo lo interpretan? Que la probabilidad de que escojamos un bolígrafo rojo, dado que ya se sabe que tengo uno azul, es de 2/5 o del 40% de probabilidad. Ok, jóvenes. Bueno, continuamos ahora con un problema de distribución de probabilidad condicional, pero ahora con variable de tipo continua. Entonces vamos a trabajar condicional, pero ¿qué pasa cuando es variable continua? Bueno, muy bien, el problema dice así: la densidad conjunta para X y Y, donde X es el cambio de temperatura y Y es la proporción del desplazamiento espectral que produce cierta molécula atómica. Y esta aquí nos maneja la función de densidad, que para f de X, Y
10xy cuadrada para valores de 0 menor que x, menor que y, menor que 1. Y 0 en cualquier otro caso. Bueno, entonces esta es mi función de densidad y me piden encontrar g de x, que ya sabemos que es la marginal con respecto a x, h de y, marginal con respecto a y, y me pide encontrar la condicional, así de manera general, de la probabilidad de y, dado que suceda x. O sea, me la pide encontrar esta condicional, pero así de manera general, sin un valor en específico. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos a primero sacar la marginal en x. Hay que recordar que la marginal en x era separar el problema de mis variables. Cuando estamos trabajando con variables de tipo conjunta, separar el problema en variable x y variable y. O sea, es el caso de separar la probabilidad con respecto al cambio de temperatura, que es x, y separarla de y, que es mi proporción del desplazamiento espectral. Entonces vamos a empezar con la marginal en x, con el inciso A. Bueno, marginal en x ya sabíamos que la denotábamos como g de x. ¿Y cómo generábamos la marginal en x con variables de tipo continuas? Bueno, decíamos que la marginal en x era integrar mi función de densidad, pero con límites en y. Con límites en y. Es decir, g de x va a ser con límites en y. ¿Qué límites tiene aquí mi y? Bueno, aquí me dice que y es mayor que x, pero menor que 1. Entonces, esta función va a ir desde x a 1 de mi función de densidad, que es 10xy cuadrada, pero ¿con respecto a quién? Con respecto a y. Si sacábamos la marginal en x. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Al integrar esta función, mi variable va a ser únicamente mi y mi x va a pasar a ser una constante cualquiera. Entonces vamos a empezar a derivar con respecto a y. ¿Cómo derivaríamos con respecto a y? Aquí tenemos constante por una variable que a su vez esta variable es una x a la n. Por lo tanto, esto quedaría constante que se quede esperando por x a la n, que sería xn más 1 sobre n más 1. Y esto se va a evaluar desde x a 1. Evaluamos superior menos inferior. ¿Dónde vamos a sustituir los límites? Obviamente en donde esté mi variable en y. ¿Qué quiere decir? Que nos va a quedar 10x. Mi límite superior sería 1. Lo pongo obviamente donde está mi variable en y. Menos 10x. Ahora vámonos con el inferior, que es x sobre 3. Sustituyendo esto, 1 al cubo es 1, entonces me queda 10 tercios de x menos x por x cúbica, esto me da 10x cuarta sobre 3. Esto corresponde a mi marginal en x. ¿Cómo planteamos nuestra marginal ya de manera formal? Entonces decíamos que g de x es igual, abrimos llaves. Aquí podemos factorizar lo que es común aquí, lo que es común aquí, que es 10 tercios de x. Lo pueden factorizar. 10 tercios de x que multiplica a 1 menos x al cubo para valores. ¿Cómo la generamos ahora la marginal en x? Para valores ahora con límites obviamente en x, o sea, es decir, de 0 menor que x menor que y. Y 0 en cualquier otro caso. Y así se va a generar. Aquí, jóvenes, si nos pidieran sacar una probabilidad en específico, pero con respecto a mi variable x, que en este caso es el cambio de temperatura, tendríamos que trabajar con la marginal en x. ¿Sí? Bueno, muy bien. Eso sería por parte de g de x. También me pide sacar la marginal en y, es decir, h de y, así la reconocemos. ¿Y qué va a pasar con h de y? Pues va a ser lo mismo, solamente que como estoy buscando la marginal en y, ahora voy a usar límites en x y voy a integrar con respecto a x. Es decir,
h de y va a ser igual a la integral. Límites en x. ¿Cómo debe de ser mi x? Bueno, me dice que x es mayor que 0, pero es menor que y. ¿Qué quiere decir? Que vamos a ir de 0 a y de mi función de densidad, 10xy cuadrada, por mi diferencial en ¿qué? Mi diferencial en x, puesto que estoy sacando marginal en y. ¿Qué va a pasar aquí? Bueno, como estamos con respecto a x, mi x va a pasar a ser ahora una variable y mi y va a pasar a ser una constante. Entonces, empezamos a integrar. Entonces 10y cuadrada va a pasar a ser constante, que hay que integrar nada más la variable, que es una x a la n. Entonces 10xn más 1 sobre n más 1 por la constante que es y cuadrada. Así me quedaría, y esto se va a evaluar de 0 a y. ¿Dónde vamos a evaluarla? Obviamente en mi variable x, donde haya x. Esto quedaría límite superior, que son 10 medios, que son 5, de una vez lo voy a simplificar. 5 por mi superior es y, 5y cuadrada por y cuadrada. Este sería parte de mi superior menos mi inferior, que si se fijan en el inferior se nos va a anular. Este se anula. Por lo tanto me quedaría 5y cuarta. La marginal en y. Por lo tanto, h de y es igual, abro llaves, 5y cuarta. ¿Para valores de quién ahora? Para valores obviamente de y. ¿Cómo tiene que ser y? Bueno, y debe de ser mayor que x, pero menor que 1. Y 0 en cualquier otro caso. Ok, continuamos con el inciso B. ¿Qué nos pide el inciso B? Encuentre la probabilidad de que el espectro se desplace más de la mitad de las observaciones totales. Recuerden que el desplazamiento me está indicando la variable y, o sea, me está diciendo encuentre la probabilidad de que el espectro, o sea, que y se desplace más de la mitad de las observaciones totales, dado que, o sea, probabilidad condicional, dado que la temperatura, ¿quién es la temperatura? Mi variable x, aumenta a 0.25 de unidad. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si ustedes se fijan, me está preguntando una probabilidad de tipo condicional, pero en un rango determinado. O sea, me está diciendo que cuál es la probabilidad de que se desplace más de la mitad de las observaciones. O sea, más de la mitad sería de un medio a 1, cuando la temperatura aumenta a 0.25. O sea, esto ya está establecido. ¿Qué quiere decir? Que en base a la probabilidad condicional que sacamos en el inciso A, que ya la tenemos acá, que sacamos probabilidad de y, dado que ya sucedió x, que fue 3y cuadrada sobre 1 menos x cúbica. En base a esto, vamos a sacar esa probabilidad con un rango establecido. O sea, ¿qué quiere decir? Que mi probabilidad condicional va a quedar de la siguiente forma. O sea, ¿qué quiere decir? Voy a integrar esta de manera, la que tenía de manera general, pero con límites ¿en qué? En este caso, con mis límites en y, porque me están preguntando la probabilidad con respecto al desplazamiento. Y me está diciendo, encuentre la probabilidad de que el espectro se desplace más de la mitad de las observaciones. Es decir, más de la mitad. ¿Cómo va y? Y va mayor que x, pero menor que 1. Entonces, ¿cuál es más de la mitad de las observaciones? Pues obviamente tiene que ser de un medio. ¿Hasta dónde? Hasta 1, hasta donde toca. ¿Quién? Mi condicional que ya saqué anteriormente. ¿Con respecto a quién vamos a integrar? Con respecto, obviamente, a la proporción de desplazamiento, que es la probabilidad que me están pidiendo. Cuando x ya la conozco, que es de 0.25. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Hay que integrar con respecto a y. Si se fijan,
Entonces 3 sobre 1 menos x al cubo pasa a ser una constante, es decir, usted la puede sacar perfectamente de la integral y ya nada más le quedaría la y cuadrada trabajando como variable. Entonces esto hay que integrarlo, esto es una x a la n. Nos va a quedar 3 menos 1 a x por xn más 1 sobre n más 1. Y esto se va a evaluar desde 1/2 hasta el punto 1. Evaluamos límite superior menos límite inferior. Si se fija aquí ya podemos eliminar de una vez. Este 3 se le va a ir con este 3. Está arriba y ese está abajo. Entonces esto nos va a quedar y al cubo sobre 1 menos x al cubo de 1/2 a 1. Evaluamos superior menos inferior. ¿Dónde vamos a evaluar la variable? Obviamente en la y. Entonces quedaría superior 1 al cubo sobre 1 menos x al cubo. Aquí de una vez si quiere poner el valor de x, que es de 0.25, también se puede poner de una vez. O ya hasta el último. Menos el superior, que quedaría con 1/2 al cubo sobre 1 menos x al cubo. Esto es 1 menos 1/8. Si se fija son términos semejantes. Este es semejante a este. 1 menos 1/8. 8 octavos menos 1/8, 7 octavos. ¿Qué me falta ahí? Ahora sí, aquí ya en este resultado, que ya es la evaluación del superior menos el inferior, puedo meter el valor de x, cuando x ¿qué? Aumenta a 0.25 de unidad. Entonces esto quedaría 7 octavos sobre 1 menos 0.25, que es el valor que me está dando x. Y esto, si ya usted lo trabaja en su calculadora, le va a dar 0.88 novenos, perdón. 8 novenos. Que es como el 88 punto y cacho por ciento. O sea, ¿cómo lo voy a interpretar yo esto? Bueno, que la probabilidad de que el espectro se desplace más de la mitad de las observaciones cuando la temperatura aumenta a 0.25 de unidad es de 8 novenos o del 88.8%.